Sonia y Ana eran amigas. Se conocieron en el trabajo y desde ahí se llevaron muy bien. Yo entré a trabajar en la misma empresa que ellas. Pero desde que vi a Ana, me flechó Cupido. Cuando nuestras miradas se cruzaron, mi corazón latió con fuerza. Y ella se ruborizó, tal vez porque notó que no dejaba de verla. Ahí me di cuenta que ella iba a ser mi novia, la tenía que conocer. Hola, me llamo Nicolás, acabo de entrar a trabajar. ¿Cómo te llamas? Ella me contestó, soy Ana. Pero enseguida su amiga, me dijo, yo me llamo Sonia. En realidad a mí solo me interesaba conocer a Ana, pero saludé a las dos por cortesía. Pero desde ese instante todo empezó a cambiar con Sonia. Yo en ese momento de mi vida era joven y atractivo y noté que Sonia comenzó a coquetearme. Pero a mí me interesaba Ana. Mi interés por ella, todos en la empresa lo sabían, yo no podía ocultarlo. Ella me gustó desde que la vi. Pero también me decían que yo le interesaba a Sonia. Y si notaba que yo le agradaba porque insinuaba cosas cuando llegaba a platicar con ella, pero yo dejaba en claro que a mí me gustaba Ana y notaba que Sonia se molestaba. Pero lo que yo sentía por Ana ya era muy fuerte. Había una atracción poderosa entre ella y yo. Lo podía notar porque Ana también me volteaba a ver y cuando nuestras miradas se cruzaban era inevitable que me sonriera y eso a mí me encantaba. Pero también podía notar que su amiga Sonia nos veía de reojo y se ponía celosa. Pero eso a mí no me importaba. Un día a la salida del trabajo, me esperé hasta que Sonia ya había tomado el transporte para su casa, porque nunca dejaba sola a Ana, y yo quería platicar solo con ella. Me acerqué a Ana y le dije, te invito a tomar un café. Para platicar un rato, ¿acepta salir conmigo? Y desde ese momento iba a comenzar mi historia de amor con ella. Fuimos a una plaza cercana y comenzamos a platicar, me di cuenta que Ana era la mujer perfecta para mí. Teníamos muchas cosas en común. Con ella me sentía un hombre completo. Ana sentía lo mismo que yo, lo podía notar. Así que inevitablemente le dije, ¿quieres ser mi novia? Sus ojos comenzaron a brillar y nuestras bocas se acercaron despacio. Aunque había muchas personas a nuestro alrededor, no existía la gente en ese momento, solo éramos ella y yo. Sus labios delicados me llenaron de una agradable sensación. Sentía como mi corazón latía con cada roce de su cuerpo. Con ese beso, sellamos nuestro noviazgo. Al otro día, yo pasé por Ana a su casa, nos íbamos a ir los dos al trabajo. Nadie lo sabía aún, así que fue una gran sorpresa para todos en la empresa. Pero más para Sonia. Lo recuerdo muy bien, su expresión nunca la voy a olvidar. Cuando nos vio agarrados de la mano, fue como si hubiera visto a su peor enemigo, hizo muecas, no las disimulaba. Una mirada de rencor hacia Ana. Pero Ana siempre fue de buen corazón, no como Sonia que era muy celosa y envidiosa. Ana le dijo emocionada, amiga, Nicolás y yo, ya somos novios. Pero Sonia en vez de alegrarse, dejó ver su envidia y nos dijo, no creo que duren mucho tiempo, son como el agua y el aceite, Ana es seria y tú Nicolás eres muy extrovertido. Yo sabía que yo le gustaba a ella y por eso estaba celosa ya que yo prefería a Ana a pesar de los coqueteos de Sonia. Continuamos nuestro noviazgo, los dos nos sentíamos cada vez más enamorados. Estábamos felices, aunque Sonia seguía coqueteándome cada que podía. Yo le decía a Ana. Esa amiga tuya no me cae bien, ya deberías de alejarte de ella, se ve que te tienen mucha envidia. Pero Ana se reía cada que mencionaba eso y me decía, tú no la conoces, ella es mi amiga y es buena persona. Pero yo me sentía mal porque Sonia cada que podía me hacía insinuaciones descaradas pero con Ana fingía una gran amistad. Traté de dejar esas actitudes de Sonia a un lado y continuar mi relación. Ana y yo estábamos en la mejor etapa de nuestras vidas, estábamos llevando un noviazgo envidiable y yo estaba completamente seguro que Ana iba a ser mi mujer para toda la vida. Un día estábamos en la hora de comida en la empresa, Ana se fue al baño y Sonia aprovechó y se me acercó de forma insinuante, me dijo, conmigo podrías divertirte mucho más que con Ana, ella es muy simple. Conmigo puedes disfrutar mucho más que con ella. Al oírla, me alejé y le dije que yo no tenía ningún problema con Ana. Y nuestra intimidad me encantaba. Y no mentía, Ana era una mujer apasionada en la intimidad, me hacía sentir un hombre afortunado. Ana apreciaba a Sonia mucho y yo no le decía nada porque no quería arruinar su amistad, pues ella era la única amiga que tenía. Así que todo continuó igual por algunos meses.
Ana y yo seguíamos amándonos, ella era una gran compañía, mi confidente, compartíamos risas, secretos e ilusiones. En ese momento de mi vida, lo único que tenía bien claro era que quería ser feliz con Ana el resto de mi vida. Así que planeé algo maravilloso. La invité a una cena, fuimos a un lugar romántico, pero lo mejor era lo que iba a pasar después de esa velada maravillosa a su lado. Estábamos riendo mucho, nos besábamos apasionadamente, hasta que saqué una cajita. Ten, le dije a Ana. ¿Qué es, Nicolás?, me preguntó emocionada. Y le contesté, es algo que quiero darte porque eres la mujer que quiero tener a mi lado toda la vida. Así es, le di un anillo y le pedí que se casara conmigo. Ana no lo podía creer, estaba emocionada, pero yo más que ella. Al otro día, le dimos la noticia a todos, hasta que Sonia se enteró y ahí me di cuenta que no era una buena amiga. Ana, llena de ilusión, le dijo, amiga, me voy a casar con Nicolás. Estaba tan emocionada, pero su contestación de Sonia no fue la correcta, le dijo molesta. Ni te deberías de casar con él, Nicolás es un hombre coqueto y te va a ser infiel a la primera oportunidad que tenga. Ana no comprendió por qué su contestación, pero yo le dije enojado. Ya no le hables a Sonia, ella solo quiere hacerte sentir mal cada que puede, no es buena amiga y cada que quiere me provoca. Pero Sonia, le dijo, claro que no, amiga, tú me conoces bien y él es el que me ha insinuado hacer cosas a tus espaldas. No podía creer lo que estaba escuchando, Sonia estaba mintiendo y se notaba la envidia en su rostro, lo que quería era que no me casara con Ana, Sonia me quería para ella. Afortunadamente Ana no era ingenua y me creyó a mí, porque Sonia ya había demostrado varias veces que sus comentarios eran para tratar de alejarnos y que nos enojáramos. Ana se armó de valor y a pesar de que era su única amiga le contestó. Sonia, pensé que eras mi amiga, deberías de alegrarte de mi felicidad, pero veo que solo te produce envidia. Y le gritó enojada, no quiero que vuelvas a insinuarte a Nicolás, él es mi novio y ya me voy a casar con él. Sonia nunca pensó que Ana le fuera a poner un límite, pero su molestia la hizo notar enseguida y dijo, Nicolás te ha mentido siempre, él no es como tú piensas, él es el que me ha tratado de cortejar, pero verás que él nunca va a estar contigo, siempre me ha coqueteado a mí. Al oírla, no podía creer que estuviera diciendo eso, si ella era la que se me insinuaba, estaba mintiendo. Le dije a Ana, mi amor, tú sabes cómo soy y ya te había dicho que tu amiga Sonia me coqueteaba, créeme por favor, yo no podría estar con una mujer así como Sonia, llena de rencor y envidia. Ana me tomó de la mano y orgullosa le dijo a Sonia, no quiero que vuelvas a hablarnos, Nicolás y yo nos vamos a casar y vamos a ser muy felices. En ese momento, me sentí tan libre, ya Ana se había dado cuenta cómo era Sonia, ella solo nos quería ver separados, tal parecía que nuestro amor le molestaba. Desde ese momento comenzamos los planes para la boda. Decidimos que nos casaríamos pasando la fiesta de fin de año de la empresa. Sonia ya no le dirigía la palabra a Ana, pero a mí, me continuaba coqueteando. Trataba de hacerse siempre la encontradiza en la empresa y siempre que podía se me insinuaba y me decía que yo estaría mejor con ella que con Ana. A mí ya me tenía cansado, hasta había planeado conseguir otro trabajo pasando la boda con Ana y todo para ya no ver a Sonia. Pero nunca imaginé lo que la vida me tenía deparado. Llegó diciembre y ya se acercaba la fiesta de fin de año de la empresa, en ella íbamos a ir todos los trabajadores a convivir, era un acto simbólico por ser el último mes del año. Ana estaba muy alegre porque no solo era la fiesta, sino que pasando esa fiesta nos íbamos a casar. Ya teníamos todo preparado. Pero Sonia también tenía preparado su plan. Yo pasé por Ana para irnos a la fiesta. Se veía hermosa y espectacular. Con ese vestido que resaltaba su belleza. La fiesta estaba increíble, yo estaba feliz, porque muy pronto me iba a casar con la mujer que amaba. Todos bailábamos, pero Sonia trataba de acercarse a mí para coquetearme. Estaba tan contento que no me di cuenta todo lo que estaba tomando, ese fue mi error. Ya no tomes más, Nicolás, ya estás muy mareado, me decía Ana, pero yo no hice caso, continué divirtiéndome, hasta perderme y no saber de mí. Recuerdo que Ana y mis compañeros de trabajo, me sentaron en una silla porque no podía ya ni caminar bien. Ellos se reían de mí, en ese momento todo se permitía, era una fiesta y nos la estábamos pasando muy bien. Pero mientras Ana seguía bailando, yo fui al baño. Y Sonia aprovechó ese momento para ir detrás de mí. Yo ya no podía ni caminar, solo recuerdo unas manos de mujer abrazarme por detrás, pero no las retiré porque pensé que era Ana.
Y dije, mi amor, ya estoy muy mareado. Pero no me contestó y cuando me di la vuelta, era Sonia la que me abrazaba. Traté de separarme, pero me fue imposible. Me trataba de convencer de estar con ella. Me negué en un inicio. No lo hagas. Ven conmigo, Nicolás, necesitas tomar un poco de aire fresco, me decía Sonia, mientras me jalaba hacia afuera del salón. Yo no podía caminar bien, estaba muy tomado. Y ella aprovechó eso para llevarme afuera, al estacionamiento donde no había nadie. Vamos a mi carro, ahí podrás descansar un rato, me dijo, pero su intención era otra. Me tomó de un brazo y lo pasó por su hombro. Me llevaba casi arrastrando. Hasta que me sentó en la parte trasera de su carro y cerró la puerta. Sus manos me tomaban de mi cara para besarme a fuerzas y yo me resistía, pero ella continuaba sin parar. Un beso en mi boca, luego continuó por mi cuello. Bajo esa luna llena que era la única que alumbraba ese estacionamiento, me perdí en el tiempo. Aunque mis sentimientos no eran de ella, sino de Ana. Tuvimos un encuentro banal, sin sentimientos, solo deseo y pasión del momento. Sonia se había aprovechado de mi estado para seducirme y lo logró. Pero todo ya lo tenía planeado, ella quería que Ana nos viera y le envió un mensaje para que saliera. Estaba tratando de ponerme el pantalón cuando oí su voz. ¿Qué está pasando, Nicolás? ¿Qué haces con Sonia? Pero por más que quería ponerme de pie sin tambalear, no podía. Ana me vio de arriba abajo y se dio cuenta que me estaba acomodando la ropa. Supo enseguida qué había pasado. Comenzó a llorar y me recriminaba lo sucedido. No, amor, no es lo que parece, te juro que yo no la busqué, fue ella la que me trajo para su carro y me presionó a estar con ella. Yo no quería, pero ella se aprovechó de mi estado. Pero eso no fue suficiente para Ana, tomó el anillo que le había dado y me lo aventó. Llorando me dijo, no quiero volver a verte, quédate con ella. Se dio la vuelta y se fue del salón. Mis compañeros se dieron cuenta de lo que había sucedido y fueron a hablar con Ana. Le dijeron que me perdonara, que yo nunca lo hubiera hecho en mis 5 sentidos. Pero Ana no quería hablar con nadie. Se fue en taxi y yo le dije a Sonia, esto no te lo voy a perdonar nunca. Entiende que no te quiero, esto que pasó solo fue un rato de placer, pero no te amo. Pero cuando vi su rostro, estaba lleno de maldad e ironía porque ya había logrado que Ana se enojara conmigo. Quería ir detrás de Ana, pero mis compañeros me detuvieron. No puedes ir así, Nicolás, estás borracho y no puedes ni caminar bien, espera a mañana para que hables con Ana. Yo pensé que todo iba a solucionarse porque ya estaba todo listo para la boda y Ana iba a entender que Sonia me obligó a estar con ella. Pero al otro día, fui a casa de mi novia Ana. Le enviaba mensajes y le llamaba y no contestaba, así que toqué la puerta y abrió su mamá. Se me caía la cara de vergüenza. Ella también estaba molesta por lo sucedido con Sonia. Pero le expliqué qué había pasado y ella me dijo, Ana no te quiere volver a ver, está muy dolida contigo y yo ya no quiero que te acerques más a mi hija. Me fui con un nudo en la garganta, estaba tan triste, solo podía pensar qué iba a pasar con la boda, pero tenía la esperanza de que ella me perdonara cuando le explicara lo que había pasado y que Sonia lo planeó todo, por eso le dijo que saliera al estacionamiento. Ana ya no regresó a trabajar a la empresa, pero Sonia sí seguía trabajando ahí y cuando la vi fui y enojado hablé con ella. Una mujer como tú, no vale la pena para ningún hombre, te aprovechaste de mi estado, todo lo planeaste para que Ana se diera cuenta lo que había pasado. Me contestó, lo hice porque te quiero, Nicolás, yo quiero que estés conmigo. Basta, Sonia, yo nunca te voy a querer, no quiero verte ya, vete de mi vida, yo amo a Ana. Pero nunca imaginé que mis palabras iban a ser lo contrario. Pasó un mes y yo intentaba por todos los medios hablar con Ana, pero ella cambió su número de teléfono y en su casa ya no me abrían la puerta. Ana estaba decidida a olvidarme y a mí eso me dolía mucho. Pero yo no me iba a dar por vencido, un día falté al trabajo y me puse afuera de su casa de Ana, de ahí no me iba a mover hasta hablar con ella. Ana ya estaba en otro empleo, llegó en la noche y cuando me vio parado frente a su casa comenzó a llorar. Me acerqué a ella. Mi amor, te extraño tanto, le dije mientras traté de abrazarla, pero ella me rechazó bruscamente. Vete de mi vida, Nicolás, no quiero verte, vete con Sonia, ella te necesita más que yo. Sus palabras me desconcertaron. ¿Cómo que me necesita más que tú, si yo no la amo? Todo fue plan de ella para separarnos, pero yo te amo a ti, ya pronto nos íbamos a casar y quiero continuar con los planes de nuestra boda, perdóname, Ana.
Pero lo que me dijo, hizo que mi vida a partir de ese momento no fuera la misma. Es mejor que continúes con los planes de boda con Sonia, a ella le debes de cumplir, no a mí. ¿Cómo que cumplir? No te entiendo, Ana. Y soltó una risa leve pero llena de dolor. Sonia habló conmigo hace unos días, para decirme que ya no te perdonara porque debes de casarte con ella. Claro que no, no me voy a casar con ella solo porque se metió conmigo. Pero nunca imaginé lo que me iba a contestar, lo que para mí iba a ser el comienzo de mi tragedia. No es por eso, Nicolás, te debes de casar con ella porque esa familia que habíamos planeado tanto tener juntos, ahora ella te la va a dar, y gritó, Sonia está embarazada. No puede ser, eso no debe ser cierto. Seguro es otra trampa de ella para separarnos. No, Nicolás, yo vi sus estudios y no es mentira, me duele tanto, pero ahora debes de estar con ella. Me dijo que sus padres van a ir a hablar contigo para pactar la fecha de la boda. Ana lloraba, parecía que el mundo se nos caía a pedazos. ¿Te das cuenta, Nicolás? La vida no se para, nuestros planes se terminaron de un momento a otro. Le dije afligido, pero no me tengo que casar con ella, aunque esté embarazada podemos seguir nuestros planes y casarnos y al bebé le puedo dar solo mi apellido y ver por él, pero no te quiero perder, Ana. Pero Ana me iba a dar la contestación que pondría fin a nuestra relación tan bonita que habíamos llevado. No hay vuelta atrás, Nicolás, yo ya estoy tratando de olvidarte, no puedo perdonar una infidelidad y más porque ya hay frutos de esa relación. Y con lágrimas en los ojos, me dijo, vete, Nicolás, no quiero verte nunca más. Sé feliz con Sonia. Estaba desesperado, por un momento pensé, seguro es otra trampa de Sonia para separarnos, tengo que hablar con ella. Fui a su casa y ella al verme, ya sabía lo que iba, me dijo, debemos de casarnos. Pero yo no lo creía, era como una pesadilla, así que le grité enojado, no te creo, Sonia, debes de estar mintiendo. Pero sus padres y sus hermanos oyeron la discusión y salieron. Uno de sus hermanos dijo, así que tú eres el que embarazó a mi hermana. Te vas a tener que casar con ella porque mi hermana no va a ser tu burla. Traté, pero no pude evitar sucumbir a la presión de su familia. Por dentro estaba lleno de furia, enojo, desesperación. No sabía qué hacer, yo no quería a Sonia. Pensaba continuamente, ¿qué he hecho? ¿Por qué a mí? Y veía a Sonia y su sonrisa de satisfacción hacía que me cuestionara qué iba a pasar con nosotros. Iba a tener un hijo con una mujer que no amaba, una mujer que provocó toda mi desgracia, pero parecía que ya no podía hacer nada. Ana ya no me perdonaría por el embarazo de Sonia, y sus padres me estaban presionando a casarme lo antes posible para que no se le notara su embarazo. Sonia me dijo, podemos casarnos este fin de semana, al fin de cuentas, ya tenía los preparativos de tu boda con Ana. Ese cinismo de ella al decirlo, hacía que cada vez mis sentimientos se recrudecieran contra ella. De algo estaba muy seguro, nunca la iba a amar a pesar de que estaba esperando un hijo mío. La boda fue muy sencilla, no como lo tenía planeado con Ana. La culpa me devoraba, mientras caminaba hacia el altar, no me casaba por amor, sino por obligación. Vi a Sonia entrar vestida de novia, ella se veía orgullosa, pero yo me sentía perdido, mi vida no tenía sentido. Solo me imaginaba a Ana vestida de novia y lo feliz que hubiéramos sido. Tenía los ojos nublados por las lágrimas. Mis pensamientos estaban con Ana. La boda fue como una condena. El amor que tenía hacia Ana fue truncado por un destino que se presentó de manera imprevista y cruel. Parecía que yo había ido a mi propio funeral. A partir de ese momento, Ana se fue a vivir a otro lugar, perdí contacto con ella, yo intenté buscarla hasta por debajo de las piedras, pero nadie sabía nada de ella. El amor que compartimos se fue diluyendo con el tiempo, pero en mi corazón seguía ardiendo, como un fuego que nunca se pudo apagar. Sonia tuvo un niño, mi hijo, lo quise, pero siempre pensaba en cómo hubiera sido mi hijo con Ana. Traté de ser buen padre y llevar la fiesta en paz con Sonia. Pero mi amor no estaba en el lugar correcto y Sonia lo sabía. Mi vida se convirtió en una existencia compartida con una mujer que no amaba, mientras mi corazón seguía buscando a Ana en cada rincón, en cada paso que daba. En la habitación cerraba los ojos y contemplaba su rostro de Ana, el recuerdo de sus besos era lo que me llenaba de esperanza. Pensaba ilusionado, y si algún día la vuelvo a ver, tal vez podríamos empezar otra vez y ser felices como siempre lo soñamos. Pero miraba a Sonia recostada a mi lado y toda mi esperanza terminaba. Ella nunca iba a dejar que fuéramos felices.
Mi hijo ya tenía 2 años, cuando Sonia me dio otra noticia. Estoy embarazada, Nicolás. Y va a ser niña. Esa noticia cambió mi vida. Cuando nació la niña, decidí ponerle Anaí. Al principio a Sonia le gustó el nombre, pero cuando oyó que yo le decía en diminutivo Ana, eso la enfurecía. A mí no me importaba lo que pensara, nuestro matrimonio era una farsa, no la quería. Pero a mi hija Ana, la amaba, y su nombre siempre me recordaba al de mi gran amor, la que esperaba ver otra vez algún día. En la quietud de mi habitación, cada noche, me ponía a recordarla, sus besos, su cuerpo cerca al mío y sus caricias, añoraba tenerla otra vez. Pensaba, ¿qué habrá sido de ella? ¿Será feliz? ¿Estará con otro hombre? Y de solo pensarlo se convertía en una obsesión, me dolía de imaginármela al lado de otro. Y todo por culpa de Sonia. Vivía de los bonitos recuerdos que tenía al lado de Ana. Y eso Sonia lo sabía perfectamente. Ella también estaba amargada, igual que yo. Era su penitencia por haberse metido en una relación y destruirla. Pero siempre traté de que mis hijos no vivieran ese calvario. El tiempo pasó, mis hijos crecieron, ya eran adultos, y por mi rostro ya se veían los caminos recorridos de mi larga vida. Había envejecido, pero eso no impedía que siempre recordara a Ana, el amor de mi vida. Llevé una vida al lado de una persona que no amaba. Hice una familia pero solo por obligación. La vida me fue llenando de pequeñas tristezas cotidianas, días sin color, noches solitarias. La rutina se apoderó de mí, y la pasión que alguna vez sentí por la vida, se fue desvaneciendo como un eco lejano. Lo peor no era la falta de amor por Sonia, sino el amor interminable por Ana, que me seguía en cada pensamiento, en cada lugar que visitaba, en cada sueño que tenía. Pero todo iba a cambiar de un momento a otro, yo continué en el mismo trabajo que tenía desde joven, preguntaba a los conocidos si alguien sabía de Ana porque la quería ver, pero nadie me daba razón, Ana se había metido debajo de las piedras. Eso creí hasta que un día una noticia inesperada me sacudió. Nicolás, creo que sé dónde está Ana. Al oírlo, mi corazón latió con fuerza. Mis piernas temblaban de la emoción. Dime, ¿dónde la puedo encontrar?, le dije emocionado. Pero mi compañero me dijo, se fue a un pueblo en otra ciudad, allá la vieron por última vez. Esta es la dirección de su casa. Mis manos temblaban a recibir ese papel, en él estaba mi destino. Tenía que ir a buscarla. Un fin de semana, decidí ir en busca de mi gran amor. El pueblo estaba en otro estado, pero no importaba, la quería ver. Tardé mucho en llegar, tomé taxi a esa dirección, cuando llegué todo mi cuerpo estaba ansioso y emocionado. Era una casa bonita, toqué la puerta varias veces, esperaba que ella me abriera, pero no fue así, abrió la señora que hacía el aseo. Pregunté por Ana, pero cuando me oyó, abrió los ojos en señal de asombro. Me dijo nerviosa, ¿quién es usted? Le tuve que contar mi historia con Ana, y noté que sus ojos se rasaron de lágrimas. Pero solo me dijo, no sé qué decirle señor, yo no puedo decir nada, pero debe de ir a verla, eso es seguro. Ella no está aquí, ahora está en otro lugar, le voy a dar la dirección para que la encuentre. Yo estaba emocionado, mi corazón no paraba de latir con frenesí. Tomé la nota con la nueva dirección de Ana. Le dije al taxista, lléveme a esta dirección caballero, voy a ver al amor de mi vida. El taxista miró el papel y se quedó asombrado, pero no me dijo nada. En el camino iba planeando qué decirle a Ana cuando la viera. Iba recordando todo, desde que la conocí y todo lo que habíamos pasado. Tal vez la vida nos va a dar otra oportunidad de estar juntos, pensaba eso cuando el taxista me dijo, ya llegamos a la dirección. Me bajé del taxi, buscaba alguna casa con la dirección que me había dado la señora. Pero no había ninguna, se me hizo todo raro. Dije, vaya, se ha de haber equivocado al escribir la dirección. Así que decidí comenzar a preguntar a las personas que iban pasando. Pregunté por Ana Sanz, hasta que un señor me dijo, ya sé quién es, debe de seguir ese camino y lo llevará a donde se encuentra. Seguí caminando pero al llegar me quedé confundido, me llevaba a un lugar extraño. Y dije, solo que sea un camino alterno y tenga que pasar por ese lugar para llegar más rápido a su casa. Yo veía casas del otro lado de un cementerio, así que decidí ir por ese camino que me habían dicho. Iba muy emocionado a pesar de estar pasando por ese lugar santo. Y cómo no, si después de muchos años, iba a volver a ver al amor de mi vida. Pero llegué al otro lado del cementerio y me topé con pared, no había salida.
¿Qué sucede? No comprendía nada, hasta que me di la vuelta y vi lo que nunca me hubiera imaginado. Había una tumba que decía, aquí descansa un alma que amó más allá del tiempo. Aunque la muerte nos separó, mi corazón sigue latiendo en el tuyo, gracias a mis recuerdos. Y yo, mi amor, seguiré esperándote en el viento, en la luz, hasta que nuestros caminos se crucen de nuevo. Aquí yace el cuerpo de Ana Sanz. No lo podía creer, estaba paralizado. ¿Cómo? No es posible, la dirección que me dieron era la tumba de Ana. Mis piernas no aguantaron, se desvanecieron ante su lápida, mis ojos parecían un torrente de sentimientos encontrados, amor, desesperación, tristeza. Grité, ¿por qué a mí? Otra vez había perdido el amor de mi vida. No entendía qué había pasado. Hasta que el señor que cuidaba el panteón se acercó a mí y me dijo, ella siempre supo que usted iba a venir a verla, por eso quiso que pusieran ese mensaje en su tumba. Cuando se enteró de su enfermedad terminal, ella vino y decidió el lugar en el que quería descansar y me encargó que si venía un señor llamado Nicolás le dijera que siempre lo amó. No podía hablar, estaba llorando a caudales. Agarraba puños de tierra y los llevaba a mi pecho, quería sentir sus dulces manos otra vez, pero ahora ya solo era esa tierra fría y seca. Estaba deshecho por dentro, recordándola intensamente. Hasta que de pronto un susurro del viento comenzó a sonar, la sensación era tan cálida que sentí que Ana me había acariciado. Pasé todo el día en su tumba, hasta que el cansancio se apoderó de mí. Y con un lamento doloroso, le dije, ahora ya sé dónde estás, amor mío, te busqué por años y por fin te encontré, aunque nuestros cuerpos ya jamás se volverán a sentir. Siempre que cierre los ojos seguiré viéndote como eras antes. Oiré tu risa de nuevo como siempre lo hacía, recordaré siempre tu aroma, tus besos, tus caricias. Tengo solo tus recuerdos, esos que me hacen feliz. Por años viví en la nostalgia de tu amor perdido, pero ahora, ya jamás te volveré a perder, me arrepiento de no haber hecho las cosas bien, debimos de luchar por nuestro amor, no permitir que nadie nos separara. Pero ahora, seguiré viviendo de tus recuerdos, si no pudimos ser felices en esta vida, solo espero que nuestro amor trascienda. Espérame en el lugar donde tú estás. Y cuando sea tiempo de volvernos a encontrar, la muerte, solo va a ser un regalo que la vida me dará para volver a verte. Eso es lo que anhelo. Espero que si es verdad que renacemos después de la muerte, esta vez, se nos permita lograr amarnos, aunque sea en otra vida. Gracias por ver el vídeo, suscríbete, activa la campana para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo vídeo, regálame un me gusta y comparte qué opinas o tus experiencias en los comentarios.